El atentado en contra del semanario satírico francés Charlie Hebdo ha conmocionado al mundo, pero hay muchas lecciones que hay que estudiar a fondo. Una de ellas es si el tipo de humor, el tipo de insulto que a veces manejaba o maneja Charlie Hebdo es aceptable, y la otra es qué significa lo que estamos viendo, actos terroristas por parte de fundamentalistas islámicos en Francia, pero también en otros países, inclusive un país como Nigeria, que está sufriendo el embate de Boko Haram. Federico Reyes Heroles es escritor, ha escrito novela y ensayo en nuestro país desde hace mucho tiempo. Es uno de los articulistas más respetados de México. Actualmente su columna se publica en el periódico Excelsior. Federico, yo creo que todos estamos a favor de la libertad de expresión, pero, y por supuesto en contra de los atentados terroristas. Empezamos por ahí. Cuando yo veo, sin embargo, algunas de las caricaturas de Charlie Hebdo, defiendo el derecho de que se publiquen, y sin embargo encuentro que sí son insultantes. ¿Qué tanto derecho tenemos a insultar? Yo te diría, yo coincido totalmente contigo, a mí también me generan esa misma sensación de decir, bueno, no están al fin y al cabo buscando una provocación con ánimos editoriales y por lo tanto comerciales, hay que decirlo también abiertamente. Sí me asalta esa duda. Y los radicales ahí lo que te dirían es el día que no puedas utilizar el humor para criticar a alguien o la sátira para criticar a alguien, pues entonces ese día la libertad ya no existe. Yo entiendo que hay que defender la libertad, ¿eh? De acuerdo, sí. Yo también, pero es cierto que también puede ser una provocación. ¿Se valen las provocaciones? Sí, sí se valen las provocaciones, pero entonces también tendríamos que llamar a atenernos a las consecuencias de estas provocaciones. ¿Puedes limitar el humor? Eso sí creo que no se debe limitar ninguna libertad en el sentido estricto de la palabra. Toda libertad, sin embargo, está normada. Entonces, ¿cómo vas a normar la sátira? ¿Cómo vas a normar? Yo creo que es casi imposible, ¿no? Como no se puede normar la crítica tampoco, en realidad, pues digo, finalmente tenemos leyes para calumnia, por ejemplo, o para difamación, pero no para la crítica. Pero déjame hacerte otra pregunta que viene en consecuencia. ¿Es el Islam una religión por su naturaleza más violenta que otras religiones? Bueno, ahí están divididos. Están divididos entre los que consideran que hay algo esencial en el islamismo que es violento, y los que dicen, no, al fin y al cabo el islamismo es una religión más y no hay nada, absolutamente nada. Hay citas del Corán muy provocadoras. Así es. Y muy, digamos, persecución. Ahora, yo ahí coincido... Pero también en la Biblia. También en la Biblia, es lo que te iba a decir. Pues sí. Y finalmente uno de los regímenes de mayor tolerancia religiosa en la historia fue el Califato de Córdoba, en Al-Ándalus, donde vivían musulmanes, cristianos y judíos sin ningún problema. Y cuando llegaron los reyes católicos, hicieron una matanza de judíos y musulmanes. Ahora, yo creo que tenemos que recordar que, por ejemplo, la Iglesia Católica también pasó por un momento de autocrítica, es decir, toda la desaparición de la Inquisición, pues ya se nos olvidó, pero la Iglesia Católica era persecutoria. Así es. Richard Dawkins tiene un libro, bueno, varios libros muy provocadores, ya que estamos con esa palabra, sobre el carácter persecutorio de casi todas las religiones. Es decir, son pocas, los multiteístas, básicamente, los que no tendrían problema en aceptar a una figura más en su caleidoscopio, pero las religiones que tienen una figura central en sí mismas pretenden desplazar al otro y algunas de ellas aniquilar al otro. En el propio París, donde se dieron estos enfrentamientos, pues recordemos, se dio aquella noche de San Bartolomé, claro, con la cacería hacia los hugonotes, terrible. Entonces, una matanza de miles de personas protestantes, así es, los famosos hugonotes. Los hugonotes. Yo creo que hay lecciones que Occidente ha venido aprendiendo, y una de ellas es separar a la religión del Estado. Cuando esto se dio en Occidente, y no hace mucho, Sergio, hay que admitir que esto tiene, pues digamos, 3, 4 siglos, cuando más, se dio un gran paso para permitir que el Estado fuera el garante de las distintas libertades. Bueno, México, cuando surgió México a la independencia, era un Estado oficialmente católico y no podías profesar otra religión. Y estamos hablando de hace 200 años. 200 años. La Constitución del 57 está promulgada en nombre de Dios. Entonces, es una construcción muy lenta. El Estado laico es una construcción muy lenta. Incluso en Occidente ha sido muy lenta.
recordemos el uso que se da de la expresión Dios en Estados Unidos. Bueno, no solo están los billetes, ¿no? Está, digamos, Dios está tiene por que todos existir. Lados. De hecho, juras como presidente de la República, sigues jurando sobre la Biblia. Sobre una Biblia. Entonces, seguimos invadidos de esta tentación monopólica. Ese país fue el país en donde se vio la persecución de las brujas de Salem. Entonces, Occidente tampoco puede echar las campanas al vuelo y decir, ya esto quedó atrás. Hemos aprendido las lecciones lentamente y hemos ido incorporando dos, diría yo, valores centrales. El Estado laico, para permitir que haya digamos, que la libertad esté por arriba de las creencias, es decir, que tú tengas que garantizar libertad a todo tipo de creencias y no nada más a una. Yo creo que esa es una gran lección. Y después los valores individuales, que al fin y al cabo son un eje que no existe en el Estado Islámico, por ejemplo. Hace poco más de 20 años, en principios de los años 90, surgieron dos libros muy importantes, en parte como consecuencia de la caída del muro de Berlín y de los regímenes comunistas de Europa Oriental. Uno de ellos era de Francis Fukuyama, El fin de la historia, y decía, bueno, que ya todo el mundo iba a adoptar la democracia occidental. Y el otro era de Samuel Huntington, que era El choque de las civilizaciones, y decía que lo que íbamos a ver era pues precisamente guerras entre civilizaciones, guerras entre religiones. Me da casi terror admitir que parece que Huntington estaba más en lo cierto que Fukuyama. ¿Qué opinas? Bueno, me parece que tienes razón. Los años le han justificado lo que en ese momento parecía una locura, porque además Huntington inventó civilizaciones. Entonces, bueno, eso es cierto. No nos metamos ya en la, digamos, la precisión de su trabajo académico. Pero la confrontación está ahí. Y déjame decirte algo que se comenta muy poco. La demografía nos obliga a pensar en cómo va a ser esa fórmula de convivencia. Para mediados de este siglo, pues la gran mayoría de la población en el mundo va a vivir en Asia, 60%, 24% va a vivir en África y solo entre 7 y 8% va a vivir en Europa. Es decir, Occidente como tal se está contrayendo. América va a tener 10% de la población. Entonces va a ser 17-18%, lo que llamamos Occidente va a ser 17-18%. Si tú sumas la población musulmana de Indonesia, por ejemplo, que va a ser la cuarta, quinta potencia poblacional en el orbe, si tú sumas a los musulmanes de Nigeria, si tú sumas a los musulmanes de Pakistán, a los de la India, etcétera, van a ser una mayoría muy amplia. Entonces más vale que pensemos, regresando al texto de Huntington, en cómo hacer de esta confrontación pues un proceso civilizatorio. Claro, lo que me preocupa es que estamos viendo el surgimiento dentro del Islam, que es una de las religiones de más rápido crecimiento en el mundo, quizás la de más rápido crecimiento en este momento, un tipo de interpretación del Corán que es claramente duro, que es claramente incluso de imposición del Islam sobre otras religiones. Estamos viendo el caso, por supuesto, de los fundamentalistas islámicos que atacaron la revista Charlie Hebdo, pero a mí me preocupa más ver lo que está pasando en Nigeria con Boko Haram y muy poca gente se preocupa. Bueno, sabemos que secuestraron a 300 niñas y las convirtieron en esclavas o en esposas o esclavas sexuales de un grupo y al cabo de un tiempo se olvida todo eso y después llegan y matan y vemos casos en Afganistán o en Pakistán en que hasta una niña de 10 años es utilizada como bomba viviente para acabar con otros que son también musulmanes. Yo creo que tienes toda la razón, hemos perdido las proporciones. En la semana previa al atentado a Charlie Hebdo hubo 2,000 personas asesinadas por este grupo fundamentalista. Boko Haram, sí. Terrible, 2,000. Y no solo eso, el líder tuvo la osadía de retar al gobierno de Camerún y decirle, nos vamos, del Chad, de Chad. El Chad, nos vamos a meter en tu territorio y vamos a hacer lo mismo que estamos haciendo en Nigeria en tu territorio. Y los ejércitos se replegaron. Sí, por miedo. Por miedo. Entonces quedó el ejército nigeriano solo frente a este grupo. Perdóname, es una atrocidad lo que han hecho y de ello hemos hablado muy poco. Sigue ocurriendo este eurocentrismo noticioso que a veces no nos permite darnos cuenta de lo que se está gestando en el mundo, porque al fin y al cabo todos estamos en el mismo mundo, ¿no? No deja de ser interesante que en un principio en el atentado contra la revista Charlie Hebdo hubo 12 muertos, 17 en total si ya consideramos lo que ocurrió en los 3 días de esta serie de atentados. En México hubo 11 muertos en Apatzingán y a nivel internacional ni siquiera pintó porque pues ya los medios internacionales están acostumbrados a que tengamos matanzas en México.
Fíjate ¿No te preocupa eso? Muchísimo. Algo que me preocupó enormemente fue que después del atentado en París, o de los atentados, porque en realidad fueron varios atentados, la prensa mexicana cubrió bien, las televisoras cubrieron bien el atentado, y después desaparecieron las notas. La marcha del domingo en las televisoras simplemente no existió, cuando es quizá después de el fin de la Segunda Guerra Mundial, la reunión de líderes más importante que ha habido unidos en una sola causa. Pero además, a unos cuantos metros, Mahmoud Abbas de la Autoridad Palestina y Benjamin Netanyahu de Israel, primer ministro de Israel, marchando todos en repudio a la violencia, un musulmán y un judío. Sí, a los cuales también se les puede imputar de actos violentos. Entonces hay un compromiso, por lo menos verbal, en esa presencia que hay que tratar de rescatar y de explotar en el buen sentido, ¿no? Hay quien me dice, Federico, que pues violencia siempre ha habido y que vamos a tener que aceptar que no va a desaparecer tan fácilmente. Por otra parte, vemos, y hay un libro de Steve Pinker que precisamente nos dice, los ángeles buenos, que algo hemos hecho que en realidad la violencia ha venido disminuyendo en países con más educación y con más prosperidad. La violencia en la Inglaterra del siglo XVIII era peor que la de México actual y sin embargo hoy es apenas una fracción de la de México. ¿Tú ves esperanzas de que podamos erradicar la intolerancia y la violencia? A ver, yo comenzaría por los datos de violencia. Es cierto que el número de guerras ha disminuido, aunque nos pueda parecer increíble, ha disminuido. Es cierto, sí. Y ha cambiado la proporción de personas que mueren en las guerras. En la Primera Guerra Mundial, el 90% de las personas que murieron eran civiles. Y ahora hemos tenido guerras en donde solo han muerto militares, que es terrible decirlo, pero es lo deseable, ¿no? De alguna manera, que no muera la población civil. La tesis de Kant, en el sentido de que la democracia trae paz, empieza a cobrar cuerpo cuando ve uno el número de guerras y cómo van disminuyendo. Sin embargo, todavía nos falta muchísimo. ¿Por qué? Porque aunque las democracias formales en teoría abrazan ya al 65% del mundo, muchas de esas democracias son de papel, son democracias iliberales. Si tú no tienes libertad de expresión, pues esa no es una democracia como tal. The Freedom House ha documentado esto y ha dicho, bueno, qué curioso que tengamos 70 y tanto por ciento de la población mundial viviendo bajo regímenes democráticos y solo hay libertad de prensa en 30% de la población. Entonces, creo que la construcción de las libertades también se lleva mucho tiempo. Garantizar eso que han llamado las democracias liberales nos está resultando más trabajoso que el simple juego de partidos políticos, relevos más o menos programados, etcétera. Ahora hay que ir a los cimientos y los cimientos son la cultura, la educación. Y en el caso de México, ¿estamos avanzando en este sentido o nos estamos volviendo más intolerantes? No, los indicadores te muestran que ha habido un avance, no te diría yo espectacular, pero sí ha habido un avance. Hay algunos indicadores que son particularmente sensibles, como por ejemplo homofobia. Cuando empezamos a hacer esas mediciones hace 15, 20 años, 70 y tantos por ciento, 80% de la población era homofóbica. Y por ejemplo también la actitud hacia los indígenas. ¿Usted admitiría que un indígena viviera en su propia casa? Tenías una reacción diciendo no, de ninguna manera. Han ido disminuyendo. Sigue trayendo, sin embargo, un 27% de la población que prefiere un régimen de mano dura a uno democrático. Y ese porcentaje no se ha comprimido como sería lo deseable, ¿no? ¿Es la educación la salida? Yo creo que en muchos sí. Déjame decirte que hay que ver la educación como un todo, los valores que se transmiten en el hogar. Estas campañas que hay ahora en contra de la violencia intrafamiliar me parecen muy importantes, porque si tú asumes la violencia intrafamiliar como algo normal, vas a proyectarlo en tu vida. Entonces creo que debemos de voltear a ver al gran educador que sigue siendo el hogar y tratar de que en ese hogar haya más valores de convivencia y menos intolerancia o violencia intrafamiliar. 2 de cada 5 mujeres han sido tocadas por la violencia intrafamiliar. Entonces seguimos teniendo un problema de cultura dentro del hogar, más allá de la educación formal o de lo que ven las personas en los medios, ¿no? ¿Y es la reforma educativa un camino adecuado para mejorar? Nos estás diciendo que el hogar sigue siendo fundamental, pero las escuelas también son importantes. Sí, además hay que decirlo, el hogar va a dejar de ser el punto central en tanto que la mujer se incorpora al aparato productivo. Entonces va a pasar menos horas con sus hijos. Y eso es deseable, por un lado, pero ¿quién va a alimentar de valores a esos hijos? Debería de ser el aparato educativo. Si no está el aparato educativo cumpliendo con esa función, y lo hemos estudiado mucho, lo que ocurre es que son los medios los responsables. Entonces hay que darle un seguimiento muy puntual. En las sociedades desarrolladas, esto se invierte, terminas teniendo como principal transmisor de valores a los medios de comunicación. En esta conversación sobre la tolerancia hay muchos temas, sobre todo sobre México, que están en el tintero. Me gustaría
invitarte al siguiente programa para que hablemos sobre esta tolerancia, el tema en particular de la tolerancia en nuestro país. Yo soy Sergio Sarmiento, quiero agradecer que nos haya prestado su atención, que haga posible este programa, pero no se le olvide, nos vemos la próxima. La masacre en el semanario Charlie Hebdo en París ha despertado un nuevo debate sobre el derecho a la libertad de expresión y sus límites. Sus portadas irreverentes y para muchos ofensivas no justifican el asesinato de quienes ejercían su libertad sin límite alguno. Muchos creen que Francia es la cuna del derecho a la libertad de expresión y no lo es, porque la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano francés, producto de su revolución, se inspiró en la Constitución de Virginia y el Bill of Rights inglés de 100 años atrás. Pero en Francia, estas ideas maduraron como en ningún otro país, y entre más libertad, más responsabilidad. Albert Lebrun, expresidente francés, sugería a los periodistas del cuidado escrupuloso de decir siempre la verdad, de evitar escándalos, de usar la prudencia, la mesura y objetividad que impone el deber, y no ahondar las divisiones entre los ciudadanos, y sin olvidar jamás que por encima de las preferencias y disentimientos sociales hay un interés superior que salvaguardar, la paz. Por eso, el error de Charlie.